As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos amigos a este nuevo programa. Estamos terminando prácticamente el año 2013. Nos acercamos a una época en la que todo el mundo piensa en cosas positivas, o al menos deberíamos pensarlas. Y por eso hemos decidido hacer este programa de Navidad, en el que hablaremos sobre cosas interesantes. Por ejemplo, los juguetes. Se trata de saber un poco la historia de los juguetes. Los niños en la prehistoria jugaban con algo. Tenían guijarros en las manos, hacían pinturas en las cavernas. Se dice que en el Imperio Romano y que también en el Antiguo Egipto, pero también aquí más cerca, el Imperio de los Incas, los niños tenían muñecas de trapo y tenían algún tipo de juguetes. Pero no queremos decir nosotros esto un poco así de manera empírica, por eso hemos querido invitar a un experto, a un historiador, y le vamos a poner en un aprieto porque normalmente no se habla tanto de la historia de los juguetes. Se trata del doctor Clever Bravo. Él es historiador, docente universitario de la Universidad de las Fuerzas Armadas, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia, tiene títulos en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la San Francisco de Quito, también ha estudiado en España, en Sevilla. Así es que con todos esos títulos vamos a hablar de juguetes. Bienvenido. Muchas gracias, doña Rosalía. Buenas tardes. Bueno, mi presencia aquí es dejando de lado mi línea histórica, porque así es. Debo confesarle que yo soy historiador militar. Así es. Pero tiene mucho de convivencia con los niños, porque uno de los juguetes favoritos son las armas. Y es, bueno, obviamente Aunque uno dice que no debería ser así, pero la verdad es que a todo chico empieza a querer estar con su pistola, con su... Obviamente es eso, sí. Pero bueno, nosotros vemos siempre que el juguete es un instrumento de ayuda para que crezca el niño. Y cumple una función. Exacto. Ahí, por ahí en unos documentos leía que el juguete es el testigo de la infancia de una persona. Y obviamente es un instrumento, es un compañero, el que le sustituye al amiguito o a la amiguita de los niños que durante su proceso de infancia, de formación, de crecimiento, ellos lo utilizan, que es un juguete muy importante porque aparte de ser un instrumento lúdico, también viene a ser un soporte espiritual para su soledad, porque muchos niños reemplazan a otros niños, a los de su jorga, de su grupo infantil, con estos instrumentos. Pero también aprenden a compartir, ¿no? Porque el juego se hace también con objetos. Por supuesto, estamos hablando de que en los tiempos actuales los niños desde bien chiquitos están ya en la computadora y están jugando con esos otro tipo de juguetes, diríamos así. Sí. Pero el juguete tradicional, decían inclusive los analistas y sobre todo en el ámbito del feminismo, que a veces los juguetes también han encasillado, porque al niño se les regalan efectivamente armas, pero se les regalan aviones, carritos, o sea, le enseñan a ser activo. Y en cambio a las niñas, pues, muñequitas, cocinitas, un poco para reproducir el papel de ama de casa que algún día tendrán. Exacto. Lo que pasa es que la evolución del juguete es muy importante porque se pierde en la noche de los tiempos la creación de los juguetes. Usted al principio sí. hablamos ya y entendemos de que los romanos hacían figuritas de marfil, muñequitas de marfil, los egipcios hacían igual otras muñequitas de arcilla, o los incas también, o las culturas pre-incas, la chavín, que hacía muñequitas de trapos. Pero bueno, eso tenía más una función no tanto lúdica para el niño, sino un elemento de deidad, de identidad religiosa para la época, especialmente en las culturas americanas. O sea, era un poco el relacionamiento con la divinidad a través del juguete. Claro, claro. Era un pequeño tótem, si cabe el término. Entonces, claro, los niños, el juguete en sí ya es un asunto a nuestra edad en la época colonial. Y si estamos hablando de Europa y su influencia del juguete, estaríamos hablando de las casitas de muñecas holandesas o alemanas. Y después vienen en el siglo XVII, siglo XVIII, donde la historia militar como tal tiene su efecto, especialmente en el siglo XVIII, porque se crean las escuelas militares, hay escalafón en los ejércitos y por ende se hace una especie de similitud
para los niños, con juguetes, con muñequitos, con soldaditos de estaño, luego vienen los soldaditos de plomo. Que además mucha gente los colecciona, Claro, adultos sobre todo. Y sobre todo es una pasión. O sea, Sí, ¿qué sí. nos daría por tener aquí mi porqui que Sí. me dio mi mamá cuando yo tenía Claro. 7, 8 años? Entonces, bueno, entonces esa evolución ha hecho que, por ejemplo, y el peso que tiene más que todo comercial el juguete viene para el siglo XIX. Claro, Porque y en los tiempos actuales esto es una locura, porque estamos hablando que la Navidad, por ejemplo, y muchos hablan del consumismo, del mercantilismo, etcétera, se basa mucho en las cosas que se están comprando y que se les entrega a los niños. Yo diría que no debería ser como un sustituto, porque todavía en los tiempos actuales como que se le da al niño y se le compra la juguete. ausencia de la mamá o del papá. Claro, porque bueno, el juguete es muy importante. Alguna vez pensamos entre amigos, bueno, llega la Navidad y son niños pobres y podríamos darles una ropa, podríamos darles un lote de cuadernos, de libros, de lápices, de esferográficos. leche, o qué Pero en sé. cambio es el tiempo del juguete, Sí. el juguete como tal. Y la Navidad representa eso. Porque Y tiene si una estamos- magia también, ¿no? El juguete tiene una magia. El juguete tiene una magia de integración, tiene una magia de uso individual y colectivo a la vez. Une a los niños, como también separa, ¿no? Claro. Porque también Pueden hay niños pelearse que por el pelean juguete, por un claro. juguete. Pero de todos modos, recordemos nuestra infancia. ¿Cómo era nuestra infancia? ¿Con qué jugaba usted? Mi infancia lo hice en mi pueblo, en Tixán. Y yo recuerdo con mucha claridad de que los juguetes pasaban a un segundo plano. Porque en un pueblo todos los niños nos conocemos, todos los niños jugábamos. ¿Y cuál era el instrumento, el juguete principal? La pelota. Claro. La pelota para irnos al coliseo y jugar las tardes. Y pues cuando fines de semana o cuando había tiempo, especialmente en tiempo de vacaciones, el coche de madera. O sea, porque incluso en las fiestas del pueblo, el Había concurso del coche de madera, ¿no? sí. Entonces había heridos, bueno, gracias a Dios no hubo muertos, obviamente, pero había heridos, golpeados, pero asimismo había ganadores, ¿no? Había ganadores. Entonces, los juguetes individuales que se daba pasaban realmente a un segundo plano. Eso no era tan importante No era tan frente al importante, motivo de estar realmente. todos en conjunto. Sí, y además nuestros padres tenían que hacer el esfuerzo de salir a Riobamba a comprar un juguete y traernos en Navidad. Venía el juguete en Navidad, pero el resto del año nosotros teníamos los juguetes colectivos. La Otras pelota, el cochito distracciones. y el cochecito y los juegos nocturnos, el vale, las cogidas, el burrito San Andrés. Las adivinanzas. Las adivinanzas. Sí, que son cosas que se han sí, perdido. ujú. Sus Sí, hijos juegan con... Y los trompos, y por ejemplo. sus hijos, por ejemplo, juegan con otro tipo de juguetes. Bueno, tengo un hijo de ¿Un 5 hijo? años y él siempre prefiere los juguetes inmediatos, los Legos, por Claro, ejemplo. armar Le gustan cosas. los Legos, le gustan los aviones, los carritos. Bueno, por una lógica de vanguardia, pues tratamos de omitir los juguetes representativos Violentos. de armas. Claro, claro que sí. Ahora, hay inclusive museos del juguete en diferentes lugares del mundo, ¿no? Que tratan de recoger esa historia, pero también la gente es curiosa de saber con qué jugaba un personaje famoso o de qué materiales se hacían, cómo ha evolucionado, porque también evolucionan los juguetes, el gusto por diferentes cosas. Sí, porque hablábamos nosotros del siglo XVII, XVIII, que preferían mucho los muñequitos militares, la representación militar, en materiales de estaño y de plomo. Que ahora además son prohibidos. Porque Son prohibidos, primero por el contaminan, peso y después claro. por la contaminación. Pero después van evolucionando porque ya dan otra imagen del juguete como tal, ya se Surge vuelve el un poco más plástico también, lúdico. ¿no? Y Sí. viene, bueno, pero primero viene el latón. El latón. El latón. El caucho. El caucho. El caucho. Y a fines del siglo XIX, nosotros hablamos de 1880, 1890, donde aparece el peluche, inventado en los Estados Unidos. Y después de eso, pues vienen también ya en el siglo XX, inicio del siglo XX, vienen los carritos de pedal, vienen los barquitos. Y luego, en 1934, asoman los Legos, pero Claro. estos son fabricados en Dinamarca. Claro, Por eso que revolucionan el mundo de los revoluciona, juguetes. claro, porque Claro. es un desarrollo motriz también. Y se ve también la capacidad que tiene un juguete de incidir en la manera educativa, ¿no? Exacto. No solamente en lo lúdico. Porque este juguete, el Lego como tal, tiene doble función. Aparte del desarrollo motriz que tiene el niño, también es del juguete como tal. Claro. O sea, la diversión y la didáctica que se fusionan. Que parece que sería lo ideal. Y después, Después, ya en 1956, vienen las Barbies. Claro, porque una pareja
se inventó ese juguete y lo sacó al mercado en Estados Claro, Unidos. y qué éxito, ¿eh? Fue un éxito porque su hija única se llamaba Bárbara. Entonces, en homenaje a su hija Bárbara, pues le pusieron el Claro nombre que a de la Barbie ahora ¿no? le han acusado de ser responsable de la anorexia Sí, y bulimia sí, de sí. muchas chicas, ¿no? Bueno, pero y- dicen que demasiado flaquitas. Sí, sí, y a veces lo toman en serio las Barbies, Sí. ¿no? Las Barbies actuales, Sí. especialmente las adolescentes. Sí. Por eso dicen que ahora van a hacer unas Barbies que sean mucho más con formas redonditas, ¿no? Se Que requiere no- un poco más Sí. corpulencia en eso, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué piensa usted que va a pasar a futuro? ¿Los chicos van a seguir jugando con los juguetes o va a ser ya todo digital, todo Bueno, yo creo que informática? tiene sus edades, ¿no? Porque las edades de, por ejemplo, de 1 a 5 o 6 años, el juguete es muy importante. El juguete, pero conforme ya van a la escuela, ven que el amiguito ya tiene su tablet. Entonces, la tablet va a ser el infame sustituto de los Qué juguetes pena, porque eso además les tradicionales. aísla. Son Sí, individualistas, realmente. porque los juegos, y más aún los que usted recordaba y los que yo me puedo acordar, eran mucho más sociales, con la familia integrada, con los vecinos, con los amigos, ¿no? Sí, bueno, la tablet, pero no solamente para los niños, sino para toda persona de toda edad. O sea, está cerca de su aparato, pero está lejos de su familia o de su entorno social, porque es individual. Existe o no existe la persona. ¿Por qué? Porque uno tranquilamente puede socializar con esa persona, pero está con su juguete, entonces el resto le importa a uno. Así es, hay un aislamiento social, diríamos así. Usted ha hecho alguna investigación, nos está mencionando fechas, inclusive hitos de cuando se hacen los juguetes estos militares, de cuándo vienen los Legos, de cuándo vienen las Barbies. En el caso ecuatoriano y en el caso latinoamericano, ¿qué juguetes cree usted que hayan tenido una incidencia? Porque sí nos vienen unas olas desde fuera, pero también hay cosas propias de nuestras regiones, de nuestros países, que de alguna forma inciden en la parte lúdica también. Sí, bueno, recordemos que tanto en Ecuador como Latinoamérica como tal, los juguetes iniciales de un inicio de la colonia eran estatuitas que tenían mucha referencia religiosa, católica directamente. Entonces, aparte de ser juguetes, también reafirmaban la fe católica. Yeah. Que bueno, obviamente somos países católicos porque la madre patria lo impuso, es esta religión. Pero va evolucionando conforme el comercio se va desarrollando. La pelota como tal viene recién a inicios del siglo XX. Entonces entra por Guayaquil porque fue la puerta al mundo a través de Claro, la aunque navegación. había el juego de la pelota, que era más que un juego en México, por ejemplo, ¿no? Bueno, que ya tenía otra función. Pero Y era para los adultos esa más. función era para adultos y obviamente el perdedor debía ser asesinado. Claro, debía moría. ser sacrificado. Entonces eso no es tanto un juego, pese a que son de adultos. Además lo hacían los adultos, los mayas, y heredaron los aztecas. Pero sin embargo vemos que en nuestro país, por ejemplo, los juguetes como tal hace referencia a lo que comentábamos de nuestra infancia. Eran juguetes de carácter colectivo. De pronto, claro. El aro, ese aro que se llevaba, claro, los trompos que mencionaba. Los trompos, por Sí. ejemplo, los trompos. O jugar al territorio con un cuchillo y se clavaba en el piso y se marcaba el territorio. Y quien ganaba el territorio es porque dejaba al otro ya definitivamente con 0 kilómetros de extensión territorial. Otros juegos que eran más de carácter colectivo, que realmente reemplazaban. Y aparte de tener esa integración social, aparte también tenían un desarrollo físico inclusive, porque se identificaba incluso ahí quiénes eran líderes y quiénes no eran líderes, o sea, asumía un papel de liderazgo. Entonces, el instrumento, el juguete como tal, en nuestro país empieza a tener peso a inicio del siglo XX. Y luego tiene una función social y usted cree que el juguete no morirá. Va a seguir teniendo un rol fundamental en la vida de los niños y de los adultos, casi, ¿no? Evidentemente, Sí. pero sí los juguetes van retrasando la edad. Esto quiero decir que los juguetes hasta los 6, 7 años tendrán su peso específico, pero ya Después después no. ya vienen los aparatos electrónicos, ya viene el celular con A todos sus diferencia de lo que servicios. ocurría antes, porque los chicos seguían jugando Sí, hasta la sí, sí. adolescencia prácticamente Sí, con sí. los juguetes de siempre. Ha habido confesiones de señoras de que ellas jugaban con sus muñecas hasta los
15, 16 Hasta que se años. casaban. Hasta cuando se casaban y cambiaban de muñeca. Cambiaban de muñeco. Qué bien, hemos tenido una charla muy grata con el historiador Clever Bravo. Él nos ha contado un poco la historia de los juguetes y diferentes etapas que se han vivido. De alguna forma tratamos de que este programa, dentro del marco de lo que es la Navidad, toque temas que pueden ser comunes, como hablar de juguetes, pero de una forma diferente. Y vamos a continuar en esta misma tónica luego de la siguiente pausa. Muchas gracias. Y gracias a usted.